Amigos, amigas, otra oportunidad de dialogar de los temas importantes de investigaciones con el querido Sósimo Camacho en esta otra mesa de investigación contra Líneas Sin Censura TV. Querido Sósimo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Vicente, qué gusto estar contigo y con todo el equipo de Censura y por supuesto con la audiencia. Gracias, Sósimo. Oye, ¿cómo ves la osadía de Luis María Aguilar, este ministro que de último momento retira pues esta posibilidad, retira de la mesa, a eso me refiero, la posibilidad de tumbar al presidente Andrés Manuel López Obrador? El ministro Luis María Aguilar retiró ayer miércoles de última hora un proyecto que se votaría en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que proponía destituir al presidente Andrés Manuel López Obrador en caso de que no acatara la resolución de un amparo. Esto para muchos amigos, colegas, colaboradores de Sin Censura es la confirmación del golpe blando, de la guerra híbrida, del lawfare, y el que lo haya retirado no significa que desaparezca estas ganas de los que no quieren al presidente de tumbarlo. ¿Cómo ves, mi querido socio? Pues mira, realmente, Vicente, creo que es un despropósito monumental, pero como bien comentas, se trata pues de una confirmación de lo que se estuvo diciendo. Por supuesto que hay una intención del golpe blando, del lawfare. Sin embargo, pues es que no han podido porque hay un respaldo importante que tiene el propio presidente de la República, pero que las intenciones ahí están. Esta propia propuesta de resolución no solamente incluía la destitución del presidente, sino consignarlo ante el Ministerio Público también por un supuesto, en este caso, desacato a un amparo. Y vayamos también a hablar de este amparo. Se trata de que el presidente de la República, a decir en esta propuesta que fue finalmente retirada, no había acatado que el confirmar por 10 años más a una ministra del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es decir, esta ministra ya estuvo 10 años ahí. Ahora lo que quiere es estar otros 10 años con todo lo que significa, Vicente, y esto da cuenta de pues la falta de una reforma profunda a todas las instancias del Poder Judicial de la Federación. 10 años de sueldos de más de $500,000 al mes. 10 años también, Vicente, de canonjías como las que ya sabemos, de autos blindados, de teléfonos celulares para los magistrados y sus familias, 10 años de computadoras, 10 años de estarles pagando incluso hasta pues la servidumbre, porque así es como ellos tratan a estas personas que están precisamente a su servicio ahí, que les estamos pagando. Quiere esta ministra otros 10 años más. Y además, Vicente, no solamente es lo que se ganan de manera formal, estamos hablando del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el que tiene precisamente como competencia los litigios que los grandes empresarios entablan en contra del Estado mexicano. Todo lo que llega al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, estamos hablando de decenas, de cientos o incluso miles de millones de pesos. Es impresionante y por algo quiere seguir ahí también la ministra, la magistrada. Sí, está muy fuerte. Yo creo que merece un análisis constante y serio, que no se hará, hay que ser sinceros, en las mesas de análisis de los medios corporativos, pues porque para ellos no es nota, saben que es importante, pero no es nota porque se exhiben también. Eso de meter a la cárcel al presidente Andrés Manuel López Obrador es el sueño húmedo, permíteme la expresión, de estos ultraconservadores. Y hay que tener puesto el ojo, periodísticamente hablando, en Luis María Aguilar, porque si recuerdo bien, se va del encargo, se va del puesto, deja la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo año, lo que podría darnos idea de que está dispuesto a quitarse la máscara y hacer lo que tenga que hacer con tal de pues dejar su marca para esos que lo apoyan en la Suprema Corte, socio. Pues además, él se revela como un fiel integrante de este grupo pripanista que ocupó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que recordar, sí, se tiene que ir porque él data del periodo de Felipe Calderón. Es herencia, él, de Felipe Calderón. Y se va a ir, Vicente, pero se va a ir como ministro en retiro. Es decir, con todas las canonjías que hoy tiene, se va con esas mismas canonjías. No como si hubiera dejado el puesto, porque así están precisamente estos privilegios que se han ido
adjudicando estos funcionarios, altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación y particularmente los de la Corte. Hay que recordar que él sale como ministro en retiro, pero conserva todo lo que ahorita está ganando, todo lo que ahorita está percibiendo, prácticamente lo conserva ya como ministro en retiro. Y pues sí, él no tiene ningún empacho en pasar a hacer lo que sea, porque es el mismo ministro, este ministro que quiere enjuiciar, destituir y procesar al presidente de la República, nada más que ya no pudo porque se dio cuenta que generaría una crisis política que lo rebasaría, pero que lo quiere hacer, es el mismo que ha estado pues prácticamente a la carta, entregando amparos, por ejemplo, para que los libros de texto no se distribuyan en 2 entidades de la República. Es también el mismo que detiene otro asunto de impuestos cuando involucra a personajes que tienen mucho poder económico por sus relaciones precisamente con el viejo régimen. 25,000 millones de pesos es de lo que estamos hablando, que se está haciendo guaje este ministro para que este alto empresario, me parece que tú lo conoces, hay un amigo tuyo también, es el que está prácticamente pues deteniendo. Pues ¿a qué le juega este ministro? Estamos viendo claramente los intereses que está preservando. Y ojo, Vicente, me parece que pues esto es solamente el inicio de una batalla jurídica que va a concluir probablemente, y eso siga, con las elecciones del próximo año. Ya vimos a integrantes del Poder Judicial prácticamente dispuestos a utilizar lo que esté a su alcance desde el punto de vista jurídico, sus contactos también, etcétera, pues para beneficiar, porque también ese es el asunto. ¿A quién están beneficiando? Al grupo pripanista. Eso es lo que hay detrás. Ellos buscan la restauración, sobre todo del panismo, en el Poder Ejecutivo Federal. A una gran reflexión debería llevarnos este tema de los ministros y ministras. Ya deja tú de Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte, sino de estos personajes. Para todos y todas, no importa si estás en Chiapas o estás en Sonora o estás en la capital de la República Mexicana, porque es hasta de tristeza, de generar tristeza, que la máxima tribuna por la justicia en nuestro país, el máximo tribunal, esté metido en tema político. O sea, que juegue con la justicia dependiendo qué le conviene a tus intereses o a los intereses de quienes son los que te apoyan o respaldan. O sea, es un asqueroso saber que hay un ministro que fast track detenga la distribución de los libros de texto gratuitos. Pero si es Ricardo Salinas Pliego y es Electra, se puede pasar ahí guardado el expediente o la resolución más de 8 meses, como lo ha exhibido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero de ahí a que perdóname, tú eres muy propio, yo no, soy muy mal hablado, que un cabrón por el que nadie votó quiera tumbar al señor que gobierna porque votaron por él más de 30 millones de mexicanos, eso sí es quererle escupir en la cara al pueblo. ¿O cómo reflexionas esto, Sosimo? Pues totalmente, Vicente. Yo creo que él exploró esta posibilidad, pero me parece que incluso cercanos a él le dijeron, oye, este es un gran despropósito porque, ojo, no es de que no lo queramos, pero hay que generar las condiciones y lo que nosotros hemos estado intentando durante todo este tiempo, ¿qué crees? No ha funcionado. No tenemos el favor de la población en México, una opinión pública favorable. Por más que le hemos echado ganas, no hemos logrado generar una opinión desfavorable hacia el actual gobierno que sea mayoritaria. Entonces, en ese sentido, me parece que dijeron, oye, es un despropósito. Y sabes, Vicente, haciendo un poco este análisis, me parece que el presidente de la República incluso hubiera dicho, pues no la ratifico. A ver, destitúyanme, porque es que da mucho para comparar lo que está ocurriendo en los dos poderes. Finalmente es un conflicto que ya vemos entre dos poderes de la Unión, el poder ejecutivo y el poder judicial. Da para mucho precisamente hacer esta comparación. ¿Cómo es posible que este ministro que estaba tratando de destituir al presidente de la República y procesarlo, pues también hay que recordarlo, está violando de manera flagrante el artículo 127 de la Constitución porque está ganando más que el presidente de la República? ¿Cómo explican eso estos ministros que supuestamente son el garante de la vigencia de la Constitución mexicana? Si ellos mismos, que deberían de ser el garante,
hacen una excepción porque se trata de ellos y entonces no, ya no se cumple. Es impresionante, es impresentable, me parece, toda la Corte, pero particularmente este ministro, porque vemos hasta dónde avanzó. Prácticamente al momento en que ya se tenía que discutir ese punto, en ese momento ya lo que dijeron ya se retiró, pero prácticamente llegó hasta la agenda. Entonces, pues estamos hablando de un ministro que sí se cree impune, porque eso es también otra característica de estos personajes, se creen y probablemente se saben impunes, Vicente, porque no hay un solo ministro, juez o magistrado que haya sido procesado y sentenciado en México en mucho tiempo, y ni modo que no haya corrupción también en ese poder. Le voy a pedir a Sigrid en los controles que nos busque 2 momentos en la mañanera de hoy en los que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace referencia a lo de los 25,000 millones, a la forma torcida de actuar de Luis María Aguilar, y la otra en donde hace referencia a esta idea de tumbarlo, de sacarlo de su puesto. Ahora, mientras le doy tiempo al equipo de producción para que me rescate estas 2 declaraciones del presidente sobre este tema, porque me parecen también reveladoras, pues por ahí no te cause sorpresa si fue el propio Ricardo Salinas Pliego el que dijo, no pueden ir con esta idea porque quedo exhibido yo, porque la idea que quedaría en el colectivo, en la gente, es que Ricardo Salinas Pliego, en venganza por haber sido exhibido 1 o 2 días antes por el presidente de la mañanera, por este actuar torcido de Luis María Aguilar, pues ordena a su amigo ministro ir contra el presidente. O sea, quedan muchos cabos sueltos y muchos de los involucrados podrían tener el interés precisamente de detener esto. Y eso no significa que no lo vuelvan a intentar de aquí a que termine el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. No, pues de hecho ya vimos que todo prácticamente se va a judicializar. Está judicializado ya lo de los libros de texto gratuitos. Hemos visto que el proceso electoral se va a judicializar y por eso están realmente con esa animosidad en el Poder Judicial de la Federación, porque ellos ya asumieron una posición, un bando muy grave. Ya te referías tú hace unos instantes. Es un poder que debería de garantizar el cumplimiento de las leyes electorales y todas las demás, pero lo vemos ya prácticamente como un actor político. Es un actor político completo y me parece que los esfuerzos tibios, desde mi punto de vista, que hubieron durante la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de Lelo Saldívar de la Rea, me parece que pues ya se echaron atrás completamente se echaron atrás con la llegada de Norma Piña. Inmediatamente ella envalentonada, diciendo que prácticamente este es bastión del pripanismo y así va a seguir. Entonces, me parece, Vicente, que lo que viene va a ser una lucha muy intensa entre 2 poderes de la Unión, uno el judicial, y el judicial particularmente nada que juega limpio. Tuerce la ley, la viola abiertamente porque sabe que ellos son los encargados de impartir justicia. No se van a condenar. Ellos no se van a condenar a sí mismos. Entonces me parece que viene una disputa muy importante y ya esta es una muestra, esto que comentabas ya de la Ofer, y sobre Vicente, si pudo haber sido el propio Salinas Pliego quien dijera, oye, pues no párate porque me van a relacionar a mí. Pues creo que sí, al menos por complicidad con este tipo de personajes. Y claro, no solamente él, hay otros, pero parece también, Vicente, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación está tocada, porque el debate público ya lo han perdido. No tienen el respaldo, no sé, no hay ningún sector de la población que pudiera decir, no, me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realmente está siendo atacada porque son una serie de ministros honestos, competentes. Me parece que no, el debate ya lo perdieron con todo y sus medios chayoteros que siempre están tratando de impulsarlos. Fíjate, me llama mucho la atención, nada más por ejercicio de esta mesa, busqué en Latinus la nota. ¿Y sabes qué hacen en Latinus? Al menos así lo entiendo yo. Protegen a la magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hablan de una magistrada que promueve este amparo, que llevaría incluso pues a destituir al presidente Andrés Manuel López Obrador si no es
ratificada en el cargo por otros 10 años, no dan su nombre. Pero debería de ser esta magistrada también, con honestidad intelectual, la que salga a decir, yo no tuve nada que ver, o sí tuve algo que ver, o qué carambas, porque ahora resulta que retiran el proyecto de la discusión en la segunda sala y no sabemos si es porque le dio frío al ministro Luis María Aguilar, porque la quejosa se echa para atrás, digámoslo así, o qué exactamente, o si van a corregir o aumentar el proyecto para después presentarlo. Pero eso también me resulta grosero, que no puedes jugar con estas cosas en momentos en los que se encamina el país a definir la continuación de o el cambio de ruta, ¿no? O sea, ojalá que sea lo primero, ¿no? La continuación del proyecto de transformación y no regresar precisamente a los amigos de muchos de estos que están en la Suprema. Voy a buscar, mientras precisamente nos están haciendo el favor en el equipo de producción de encontrarnos estos dos momentos en los que el presidente se refiere al ministro y a la intentona de destituirlo, pero ya también hay un interés o las narices de los medios corporativos o de los medios golpistas o de los medios opositores de proteger a ciertos personajes, ¿no? De hecho, de manera cotidiana, Vicente, son tan impunes en el Poder Judicial de la Federación que generalmente no se conocen los nombres de quienes liberan, por ejemplo, a integrantes del crimen organizado, de aquellos que dictan amparos, por ejemplo, para descongelar cuentas de políticos bueno, no perseguidos, sino enfrentando la justicia. Estos magistrados y ministros y también, bueno, los ministros son más públicos, pero magistrados y jueces prácticamente no se conocen los nombres, porque los medios de comunicación incluso los omiten. Y si, Vicente, tú tratas de encontrar una foto de un juez, de un magistrado, prácticamente no hay. Ellos sí quieren guardar total privacidad, ellos quieren guardar incluso sus negocios en la oscuridad y, ¿sabes? Generalmente lo consiguen, porque así está orientado el propio sistema político mexicano para darles incluso impunidad, que no se sepa incluso quiénes liberan a delincuentes. Y no me refiero a delincuentes que pudieran generar alguna acción de la delincuencia organizada, no, a veces alguien que evade impuestos, por ejemplo. Entonces es impresionante, pero sí, todo está orientado a incluso mantener esa impunidad ante la sociedad. Afortunadamente encuentro al César lo que es del César en la jornada, que se trata de la magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, María Bárbara Templos Vázquez, quien impugna no haber sido ratificada por otro periodo de 10 años como integrante de la Sala Regional del Tribunal. La magistrada concluyó formalmente su periodo legal el 26 de julio pasado, pero cumplió previamente con el proceso para su ratificación, que incluyó una evaluación de su desempeño, la cual fue enviada al presidente, quien omitió darle respuesta. Es por eso que la magistrada promovió entonces un amparo, del cual obtuvo una suspensión que le ha permitido seguir como magistrada, aunque con otra adscripción. Así fue como el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde su estudio tocó en turno al ministro Luis María Aguilar, que en su propuesta de fallo señala que el presidente López Obrador sí incurrió en una omisión al no dar respuesta a la petición de ratificación de la magistrada. Por ello propuso otorgar el amparo y ordenar al presidente que ratifique a Templos Vázquez, la magistrada, pues, o de lo contrario podría ser sancionado con la remoción de su cargo. Por eso el presidente, creo yo que hasta se burla, ¿no? O ¿cómo ves tú, Sigrid? ¿Se burla o no se burla? Échamelo, por favor. Vamos a esperar a ver qué resuelve el ministro Aguilar, el que entrega amparos en horas. En horas se entregan amparos. Nada más que los otros asuntos los guarda, los tarda un poquito, no mucho. Lo que tiene que ver con el pago de impuestos. ¿Cómo? No,
Una supuesta destitución por no cumplir un paso vinculado judicial. No sé si vio usted esa nota el día de ayer. No. ¿Cómo? Pero. Hubo un proyecto para destitución, gente. Ah, ¿me va a destituir? Ah. Sí. Ah. Pero vamos a esperarnos ya el lunes, que es el regreso a clase. Están muy contentos, padres de familia. Yo creo que esos son los más contentos. Las mamás, los papás, las mamás. Están contentos los maestros, las maestras. Y también están contentos los niños y las niñas, los estudiantes. Entonces, el 28, el lunes, vamos a tener aquí. Están las declaraciones del presidente en la mañanera, mi querido Sósimo, cuando le dicen, busca destituirme, le hace en burla, obviamente, a este personaje que lo exhibe nuevamente con este tema de los libros de texto y los adeudos fiscales. Es que el presidente, vamos a ser sinceros, también gusta de esto, porque sabe que de esta manera también quedan exhibidos, y muchas veces lo único que hace el presidente es ser de alguna manera testigo, ¿no? Y bueno, pues son las declaraciones del presidente en la mañanera. Pues en este caso, prácticamente sin palabras, el presidente de la República los deja en evidencia, y a eso me refería también, Vicente, cuando en caso de que hubiera prosperado, segurísimo que el presidente no hubiera emitido la ratificación. Porque diría, sí, que procedan, es momento entonces y te decíamos, de comparar un poder prácticamente con otro, porque es el ejercicio que hace prácticamente el presidente. Y este asunto que estamos diciendo, donde hay un poder ejecutivo, pues más totalmente austero, frente a lo que teníamos anteriormente, y frente a un poder, el judicial de la federación, pues muy caro, y también lo vemos muy incompetente y muy cínico, Vicente, porque presentar esta intentona, hacer esta intentona, pues da cuenta, además de algo, están desesperados, ¿no te parece? Porque sí, me parece que incluso, pues, es algo que termina perjudicándoles a ellos, pero en su desesperación, este ministro, por escrito, lo presentó y era parte de la agenda. Es interesante ver qué define el presidente también en el caso de la magistrada, porque ratificarla iría en contra de todo lo que promueve el presidente. Imagínate, 20 años en un puesto, llevas 10 y quieres otros 10, pues sería un caso peor al de Edmundo Jacobo como secretario general del INE, al que llamó Porfirito, incluso más insultante que los casos de los ministros que tanto tiempo duran en su puesto, ¿no? Hablas de Luis María Aguilar, que viene desde los tiempos de Calderón, pero esta magistrada quiere quedarse, ahora sí que perpetuarse en el puesto. Y es que también es importante esta parte, Vicente, que lo que observas, porque estamos hablando de que este poder les da esa posibilidad. O sea, prácticamente lo asumen los puestos que tienen que ser de servicio a la sociedad como patrimonio, son de ellos. Entonces, ella cree que ya estuve 10 años, quiero estar otros 10 y tú me los autorizas. Y te puedo asegurar que los que salgan a defender a la magistrada y que salgan a cerrar filas con el ministro son los que acusan al presidente de quererse reelegir o perpetuar en el poder. Así son de ridículos. No, y que hablan de autoritarismo, que es que ahora se les está imponiendo al poder judicial. No, pues en realidad estamos viendo, Vicente, pues un poder judicial realmente podrido. Estamos viendo un poder judicial donde hay magistradas o magistrados que incluso podrían estar ahí 20 años con estas canonjías de las que hablamos y tratando estos casos. ¿Por qué se aferra tanto a este puesto, en este caso, esta magistrada? Ya decíamos, Vicente, este tribunal es sui generis. Este tribunal, de hecho, viene de un conflicto que Contralínea reportó, un conflicto muy intenso, donde hay una rebelión incluso de varios magistrados en contra del presidente de este mismo tribunal,
¿Por qué? Pues por un asunto de recursos. Este tribunal es el que ve todo aquello que se litiga en contra del Estado mexicano. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de negocios que generalmente superan los cientos o llegan a los miles de millones de pesos. Esto es lo que tienen que resolver estos magistrados. Vaya que es algo muy jugoso y decíamos, no solo porque lo que se llevan, que es mucho, ya de manera formal. ¿Cuánto, vamos a ser mal pensados, podrían llevarse con tratar estos negocios que implican miles de millones de pesos? Y como ustedes lo han hecho y como el propio presidente lo ha exhibido, así como la lista de privilegios y la lista de salarios y la lista de todo lo que se ha dado a conocer en la mañanera a través de Contralínea en estas mismas mesas, no me sorprendería que por ahí el presidente diga, miren, por ahí me hicieron llegar la lista de todos los magistrados y magistradas y los años que tienen en sus puestos, que sería fenomenal en este sentido de que lo público debe de ser cada vez más público, porque en un poder judicial que estaba tan cerrado y en el que la gente de a pie ni fu ni fa, pues ahora creo que es con este caso de la magistrada que mete un amparo que incluso podría llevar, de acuerdo a lo que quieren ellos, a destituir al presidente porque quiere quedarse otros 10 años en su puesto, pues hacer una lista de cuántos años lleva cada uno y cada una, porque sería revelador. Sí, y es que a eso nos referíamos, Vicente, cuando son tan impunes que ni siquiera sabemos cuánto tiempo llevan. Todo eso siempre se mantiene oculto, no es algo que puedan informar a la población. No conocemos prácticamente o no hay un historial, por ejemplo, público de las propias resoluciones. Apenas la semana pasada, pues se presentó en la conferencia de prensa matutina, a principios de esta semana, se presentó la lista de jueces que liberan a delincuentes, que realmente tienen fallos a todas luces ilegales, pero que lo siguen haciendo. Pues, Vicente, no estamos hablando de 2 o 3, es todo un poder que prácticamente pues está en la impunidad. Entonces, sí es verdad, Vicente, es un poder podrido en realidad el Poder Judicial. Habrá excepciones, que son eso, excepciones honrosas y que habría que reconocerlas también, pero son esos excepciones. En realidad el Poder Judicial, en términos generales, está ocupado por pues grupos políticos, pripanistas sobre todo, pero también grupos empresariales. De hecho, creo que platicaba, no me acuerdo si fue ayer o hace un par de días con Nancy Flores, con Miguel Vadillo, de también revisar cuántas de estas denuncias públicas que hace el titular del Ejecutivo Federal, o sea, el presidente de la República, sobre estos personajes, o como el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Bucio, dice, tal juez ha hecho tantos fallos en decenas contra la justicia. ¿Cuántos de estos terminan en investigación en el Consejo de la Judicatura Federal? Porque estaremos de acuerdo, si la cabeza del Consejo de la Judicatura Federal sigue siendo la ministra presidente Norma Piña, hablabas de impunidad, pues no se investigarán, aunque deberían de ser investigados de oficio por ser denuncias públicas, Sosimo. Y no informan absolutamente nada. Pueden ver, en este caso, el Poder Ejecutivo puede pues llevar el caso ante el Consejo de la Judicatura y simple y sencillamente, ¿cuándo ha informado algo el Consejo de la Judicatura sobre los procesos que tiene? Y para acabar pronto, no hay un solo juez, no hay un solo magistrado o ministro que haya sido procesado ya en un juicio que haya incluso promovido el propio Consejo de la Judicatura. Uno solo. O sea, no hay uno solo, y ni modo que digamos, no, es que en el Poder Judicial de la Federación todos se portan muy bien, no hay nadie que haga corrupción. No, de lo que estamos hablando es de un manto de impunidad tan grande que se otorgan entre ellos, pues tan solo hasta para las propias canonjías que tienen como percepciones mensuales. Tan solo desde ahí dices, bueno, ellos mismos son los que dicen, han ido acumulando todos estos años, ellos mismos son los que han decidido cuánto ganar. Son los que han decidido qué tipo de prestaciones deben de tener. Ellos mismos son los que se las autoimponen. Entonces, me parece, Vicente, que por eso no hay futuro en ese Poder Judicial de la Federación. Y esto es una muestra. Esto es una muestra porque vimos a un ministro tratando de destituir al presidente de la República, es decir, pasar sobre 30 millones de votos
pasar sobre cualquier tipo de consideración de corte político, administrativo, sino simple y sencillamente él considera que porque no le conceden a una magistrada otros 10 años en un puesto, un presidente, un jefe de Estado, tiene que ser destituido. También vaya interpretaciones de la ley que se alcanzan estos ministros, y claro, ¿por qué? Pues porque ellos tienen, entre comillas, esa facultad. Y el que pudo o estuvo cerca de ser procesado y que prefirió irse por la puerta de atrás y con la cola entre las patas fue Eduardo Medina Mora, que por cierto desapareció de los radares, pero recuerda que sus dineros no concordaban y cuando fueron exhibidas sus cuentas, pues dijo, con permiso, aquí nos vemos, ¿no? Y si me apuras tantito, Vicente, también fue porque estaba iniciando el sexenio y porque estaba Arturo Saldívar Lelo de la Rea ahí. Yo creo que con Norma Piña le hubiera dado otras garantías y muy probablemente no, él seguiría también incluso ahí con las garantías que le daría Norma Piña, porque finalmente son los jueces los que determinan la culpabilidad o no de una persona. Entonces, a mí me parece, yo creo que ahorita ha de estar diciendo Medina Mora, pues otro poco y me toca en la presidencia Norma Piña y me hubiera tenido que renunciar. Es que también eso es lo que está ocurriendo. Entonces, sí, son una impunidad impresionante en el Poder Judicial de la Federación. Decíamos tan solo pues con lo que ellos se han ido acumulando de canonjías. Y además esto, ¿recuerdas aquella respuesta, entre comillas, porque es una respuesta muy grosera que le dieron al presidente de la República cuando les preguntó cómo justificaban que estuvieran ganando más que el presidente de la República cuando ya el artículo 127 decía que no podía haber un funcionario con esas características? Lo que respondieron, en resumen, fue: nadie se puede meter en lo que nosotros decidimos que vamos a ganar. Y uno se pregunta, ¿ni el Poder Judicial? Eso fue una ley que ellos tendrían que estar cumpliendo. Y le buscan los recovecos legaloides y lo que sea, pero para violar la propia Constitución. Así, de ese tamaño es la impunidad y también el cinismo que tiene. Otra cosa, y vamos a ir cerrando también este tema porque hay otro sabrosón también que quiero abordar contigo. Norma Piña no hace mucho fue a Estados Unidos y dijo que estaba en peligro la división de poderes en nuestro país. Pero si es el Poder Judicial el que parece haberse brincado las trancas al echar abajo el plan B de reforma electoral que ya se había aprobado en el legislativo, y vemos ahora al Poder Judicial buscando la destitución del presidente, o sea, el titular del Poder Ejecutivo. O sea, ¿de qué estamos hablando? No, es que ellos se sienten intocables, no quieren ni que los critiquen, porque también es eso, Vicente. A mí me parece que hay veces que ha faltado en el propio Poder Ejecutivo una investigación sólida que haga rendir cuentas al menos ante los medios a estos jueces, y me parece que incluso el presidente ha sido tibio, tranquilo, los critica y ellos sienten que ya le están, que no se merecen, entre comillas, ese trato. Y claro, tienen a los medios de comunicación a su servicio gritando, atacan al Poder Judicial, simple y sencillamente porque se critica una acción. Y de hecho eso es sano. No, ellos no están criticando, ellos están falseando la ley, ellos están violando la propia ley, y ahora sí han buscado incluso ahí ver cómo se acercaban a una posible destitución del propio presidente, algo que ellos mismos vieron inviable porque no tienen la capacidad política, la opinión pública a su favor para hacerlo. ¿Te imaginas, Vicente, si funcionaran estas campañas en contra de la administración, en este caso de Andrés Manuel López Obrador? Pues claro, ya hubiera habido no este intento, ya hubiera habido otros para precisamente tratar de destituir al presidente, y hay que recordar que en otros países de América Latina lo han logrado. Eso muy mal pensado por ahí, en un descuido fue nada más que saliera el tema a debate público y a ver qué reacción veían para después intentarlo de nuevo. Pero bueno, mi querido Sósimo, en la UNAM se busca rector en la UNAM, mientras todavía algunos pedimos claridad en los dineros, en las cuentas que dejará Enrique Graue, y dependerá de quién quede en la rectoría, si habrá o no transparencia de lo que dejará Enrique Graue, porque tengo la
percepción tengo la idea que los que tienen más posibilidades de llegar a la rectoría estarían interesados en proteger lo que deja Enrique Grau, o no sé cómo lo veas tú. Sí, totalmente, Vicente. Mira, realmente es un proceso que causa incluso indignación más que entusiasmo, lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque mientras, pues sí, se trata de una de las universidades más importantes del mundo hispanohablante, pues resulta que tienen una manera de gobernarse que proviene prácticamente de la Edad Media, por un lado, y por otro también, Vicente, que está copada por grupos de interés político, pues desde hace ya varios años. Vicente, en la charla de la semana pasada dimos aquí cuenta de cuáles son estos grupos que tienen controlada la universidad, 4 grupos profundamente neoliberales, 4 grupos que en 50 años ellos solamente se han estado pasando la estafeta. Han impuesto planes de estudio, han impuesto una nueva composición de universitaria, han impuesto una serie de asuntos, y si no pudieron avanzar más, pues fue también por la resistencia que han encontrado en estudiantes, en académicos. Pero Vicente, imagínate, es una comunidad, decíamos, de alrededor de 350,000 personas, y solamente son 15 los que lo van a elegir, 15 personas, le llaman a ellos 15 notables, la Junta de Gobierno. En esta Junta de Gobierno ya decíamos, los médicos ahora han perdido hegemonía. No cantemos victoria, porque quien la ganan son los científicos, los de Sarucán Kermés, los de Francisco Barnes de Castro, ya viejos conocidos fanáticos del neoliberalismo, son los que ahora tienen precisamente esta posibilidad de ser la balanza de quién regresará o de quién impondrán en la rectoría. Por eso se podría pensar, regresa el grupo de los científicos, es lo que decíamos nosotros la vez pasada. Ahora que ya se han ido integrando de manera clara quiénes son los candidatos, Vicente, me parece que de entrada hay una suerte de todo este grupo de señalar falsamente que tienen que cerrar filas todos estos grupos en defensa de la autonomía. Y de entrada podríamos decir, Vicente, no están defendiendo la autonomía. Lo que están defendiendo son los cotos de poder que ellos tienen. Son cotos políticos y cotos económicos, porque se han enriquecido con recursos públicos que deberían ser para un mejor uso ahí en la propia universidad. Y Vicente, hoy vemos a personajes que me parece que podrían, con un discurso supuestamente de que ya no vamos los médicos y ya no vamos los científicos, sino ahora pueden ser los ingenieros, del grupo de ingenieros, o puede ser alguien incluso de las ciencias sociales, quienes lleguen a la universidad. Y entonces decir, ya ven, hay renovación, no son los médicos, no son los científicos, ahora son alguien que proviene del sector de los ingenieros o alguien que proviene del sector de las ciencias sociales. ¿De quiénes estamos hablando? Pues estamos hablando precisamente de Álvarez y Casa, por ejemplo. Hermano del senador. Así es, de nombre Luis Agustín Álvarez y Casa. Y Vicente, pues sí, también podríamos decir que otro fanático del neoliberalismo, nada más habríamos que ver lo que declara, lo que señala este ingeniero, que en efecto podrían decir, miren, él viene ya de otro grupo, pero uno, es funcionario de la propia universidad, secretario administrativo, y que en las declaraciones a mí me parece que o hace un análisis muy superficial o realmente pues está mintiendo y quiere también vernos la cara a todos. Recuerdo cómo se ofendieron grupos al interior de la UNAM cuando aquello de la UNAM se derechizó. Creo que así fue la expresión. Pues si tenemos a puro neoliberal peleándose por la rectoría, ¿qué uno pensará? Y es que además, Vicente, ellos han ocupado los órganos de gobierno de la universidad y no hay manera. Ahorita hablaremos, si quieres, de otro personaje que realmente podría presentar un cambio importante en la propia universidad, porque los hay. O sea, hay académicos capaces, reconocidos en su ámbito y que tienen un pensamiento progresista o de izquierda y que están comprometidos con la educación pública, laica, gratuita para todos, etcétera. Los hay, pero no tienen a su favor a los órganos de gobierno. 15 personas, Vicente, son 15 los que deciden. Me sonó a cónclave de obispos para elegir pues, al Papa, no, los notables. ¿Qué crees? ¿Son más? Ahí son más. No, aquí son 15 integrantes de la Junta de Gobierno los que deciden quién va a gobernar una institución
que tiene más de 350,000 integrantes. Pero bueno, en el caso de Álvarez y Casa, Vicente, pues señalar que incluso en las propias declaraciones que ha dado a los medios de comunicación, por eso decía, miente flagrantemente, pero hay información que se le ha escapado. Mira, él dijo, Vicente, que sí tienen un sueldo de 180,000 pesos como funcionario, pero el 100% de ese sueldo también lo alcanzan con las primas académicas. Estamos hablando de sueldos de más de 360,000 pesos que con desparpajo lo dicen y sí, es más, él dice sí, se siente orgulloso de ser parte de la casta dorada y que él y miente, porque cuando se le pregunta a él, le han preguntado sobre, oye, ¿y cómo ustedes ganan tanto? Y cómo los profesores de asignatura, que son los que sostienen la función sustantiva de la universidad, ganan entre 1,500 y 8,500 pesos mensuales. Y él ¿Mensuales? Sí, claro, sí, mensuales. Eso es lo que ganan los profesores de asignatura de la UNAM, el grueso, y que son los que sostienen toda la fase sustantiva de la UNAM, que es la educación, y que son los que tienen a la universidad como entre las más importantes del mundo. Son ellos, no son la casta dorada, son estos profesores. Y él con tal cinismo dice, bueno, pero es que mira, ellos son de los más privilegiados porque tienen seguro social y últimamente se les ha incrementado su sueldo entre 30 y 40%. Y ellos pues trabajan por horas y son, pues la hora, solamente trabajan esas horas, 2, 3 horas, cuando no sabe, o más bien sabe, pero lo oculta, se hace. En realidad, oye, cuando tú das una clase de 2 horas, pues no es no nada más cuando estás frente a grupo, es prepararla, es calificar tareas, es calificar exámenes, es gestionar conferencias, es gestionar equipos didácticos, etcétera. Es decir, él está mintiendo, sabe que lo está haciendo, pero pues no le importa. Entonces, y dice, además son licenciados. Vicente, hay personas que tienen 40, 50 años dando clases en la universidad, que son además doctores, postdoctores, que tienen maestrías, incluso en el extranjero, y que no son parte de la casta dorada y que por lo tanto están ganando esto que decíamos, Vicente, entre 1,500 y 8,500 pesos al mes. Entonces, este personaje de entrada está diciendo, y además dice que no hay que cambiar nada en la universidad. Y en el mismo tenor están los otros, está Lomelí Vanegas, que es el actual secretario general de la propia universidad. Y ojo, además en el caso de Álvarez y Casa, recordar que él es administrativo. Él debería de haber vigilado estos desfalcos que se hicieron y que aquí dimos cuenta en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, por ejemplo. O sea, no nada más es que están ganando mucho y que tienen copada la universidad y que son de los grupos de interés. Ellos en realidad de estar buscando la rectoría deberían de estar rindiendo cuentas sobre esos desfalcos porque ellos, al menos por omisión, tienen responsabilidad sobre ellos. Y en el caso de Lomelí, bueno, pues él vendría del asunto del grupo de las ciencias sociales y podrían decir, las ciencias sociales, la historia, viene de otro grupo que no tiene la rectoría desde Pablo González Casanova. Ahí sí, don Pablo González Casanova no tiene este grupo la rectoría desde entonces. Pero ojo, no nos confundamos, no viene de esos grupos de académicos, viene de estos grupos que sí, a veces se les eligen alguno de estas otras áreas del conocimiento que para ellos son áreas feudales y en este caso pues tratar también de vender esa idea. El otro candidato que ya dijo es el director de la Facultad de Economía, exfuncionario panista, varios subsecretario precisamente durante el sexenio de Vicente Fox. ¿Y hay alguno que pueda significar, perdón por interrumpirte, pero hay alguno que pueda significar un cambio en este camino marcado por el neoliberalismo? Así como está la universidad, está cerrada. Cualquier posibilidad de que llegue alguien, Vicente, de manera, ahora sí que sincera, triste, tendríamos que señalarlo. Eso no quiere decir que no haya candidatos que hoy están, por ejemplo, fuertes. Está en el caso de Imanol Ordorica. Imanol Ordorica, él fue líder estudiantil que criticó la manera en que la universidad estaba organizada, fue un líder estudiantil del 86-87, es un líder estudiantil que, bueno, pues obviamente con el paso de los años se convirtió en un académico de los más respetados en su área, que además es la educación. Él se especializó precisamente en la educación y es respetado en su área a nivel internacional, es decir, es un personaje con mucho peso incluso al interior de la universidad, pero que él, por ejemplo, ha dicho, tiene ya empezó su campaña diciendo UNAM,
cambiemos ya, la renovación es impostergable, algo así, es lo que está señalando él ya en su campaña. El próximo 28 va a oficializar con un proyecto sobre la universidad, ya me imagino que lo acompañarán muchos estudiantes académicos, va a ser algo importante. Sin embargo, Vicente, si realmente se consultara a la comunidad universitaria, pues habría como rector un perfil como él, precisamente, tendría posibilidades. Lo que estoy viendo que ocurrirá con Imanol Ordórica es lo que durante mucho tiempo ocurrió con un personaje impresionante, también un académico muy importante, Luis Javier Garrido, que durante mucho tiempo aparecía en las ternas, pero todo el mundo sabía que aunque él era el rector legítimo, digamos, entre los estudiantes, los académicos, no tenía ninguna oportunidad de llegar porque la Junta de Gobierno pues no lo veía con buenos ojos. Imanol Ordórica lo primero que dijo es de que se tiene que reformar precisamente la UNAM, tiene que haber una renovación en la propia universidad. Lo que están diciendo los otros, así de manera textual, es no puede haber cambios a la ley orgánica. Están ellos incluso cancelando cualquier posibilidad de revisar la manera como se eligen a las autoridades en la universidad. Y el propio Álvarez y Casa, incluso él dice que también falseando, manipulando, dice que es que la universidad no puede haber democracia porque ahí lo que hay es la meritocracia. Cuando realmente, Vicente, ¿cuál meritocracia? En realidad solamente es una manera de justificar que ellos están en una cúpula y que están controlando la universidad, no solamente desde el punto de vista político, sino económico. Y también, Vicente, no es cierto que sea meritocracia, es decir, mérito, porque a no todos les dan las oportunidades. ¿Cuántos? Hemos traído temas también aquí, Vicente, por ejemplo, trabajadores que ya no digas que puedan tener la oportunidad de llegar a ser rector después de ser doctores o postdoctores, sino que les cambien la inscripción, que ya no sean peones, que ya no sean choferes y que en la propia universidad los reclasifiquen hacia donde deberían de estar, porque hay ingenieros en mecatrónica, hay doctores en psicología, por ejemplo, y que pues no tienen esas oportunidades. ¿No te llama la atención que después de lo que hemos hablado aquí en las mesas Contralíneas sin Censura, de lo que ustedes han publicado, de lo que hemos publicado nosotros con lo que le rasca Ricardo Sevilla en los espacios de la mañana aquí en Sin Censura TV, haya una cargada mediática para de alguna manera proteger o cuidar a Enrique Graue, muy distante a lo que ustedes, por ejemplo, publicaron hace unos días de que en su último discurso Enrique Graue descalificó a quienes desde hace décadas han cuestionado la falta de transparencia y democracia durante elecciones en la UNAM. Pues por ahí salió Excelsior, salieron estos medios a ponerlo en portada en algunos casos y a ensalzar a un Enrique Graue que ya se va, y no sé si lo hagan por convicción o porque está muy buena el chayotín, pero me llamó mucho la atención, fíjate. Pues es que es un caso, Vicente, similar al del Poder Judicial. Son los mismos que no quieren la transformación en el Poder Judicial, los mismos que no quieren la transformación en la UNAM, porque lo ven como un bastión, lo ven precisamente como parte y ellos consideran, no, la universidad no puede, entre comillas, ellos dicen caer en manos de la 4T. Pues para nada, yo la verdad no veo que haya alguna posibilidad, incluso de hecho el propio presidente de la República ni siquiera ha querido ni pronunciarse. Yo se lo he preguntado en la conferencia de prensa matutina, me dijo, no, lo tienen que resolver los universitarios. No ha querido pronunciarse ni siquiera en hechos de corrupción, que es dinero público y que la universidad, pues ahí hay desfalcos de varias decenas de millones de pesos, por ejemplo, tan solo en el Museo de la Luz, que aquí platicamos, y el presidente de la República no ha querido ni siquiera meterse. Pero ellos ahora traen esa bandera de decir, no, nadie puede atentar contra la autonomía de la universidad. Y no es cierto, Vicente, no están defendiendo la autonomía, están defendiendo sus cotos de poder, porque además la universidad, habría que preguntarnos si ha sido autónoma durante todos estos años. La universidad su autonomía tiene mucho de mito y de manipulación, porque prácticamente los presidentes palomeaban a el rector que estaría en la universidad. Sí hay autonomía en la universidad y vive en la libertad de cátedra, vive en el ambiente de libertades que se respira y de diversidad que hay en todos los campus universitarios. Sí, ahí vive la universidad, la autonomía universitaria, pero no es cierto que durante todo este tiempo haya habido una autonomía. Si hubiera habido una autonomía realmente, Vicente, el neoliberalismo no hubiera entrado en la universidad. Se cambiaron planes de estudio para hacerlos ad hoc con el nuevo modelo que era el neoliberalismo en ese entonces. Entonces,
no nos vengan a decir que los presidentes anteriores en realidad respetaban la autonomía, cuando ahí tenemos a Narro, después de ser rector, queriendo ser presidente nacional nada menos y nada más que del PRI, por ejemplo. Ahí tenemos a Francisco Barnés de Castro siendo funcionario con Vicente Fox. Ahí tenemos a José Sarucán Kermés, otro de los científicos fanáticos del neoliberalismo, que no quería dejar la Conavio. Nosotros publicamos, porque tuvimos acceso a información, cómo se había atrincherado prácticamente en su oficina y decía que no iba a salir de ahí porque ya le habían pedido la renuncia y no renunciaba. Creían que esas parcelas eran suyas. Estos mismos que controlan la UNAM hoy son los que están siendo echados del CONACYT y por eso tienen ese gran coraje, porque hay que recordar que incluso había investigaciones en la Fiscalía General de la República, y eso es algo que tampoco le perdonan al presidente de la República, pero este mismo grupo que está refugiado en la UNAM es el mismo que también ya tenía el CONACYT, es el mismo que ya tenía la Conavio, y son grupos supuestamente de académicos muy expertos, pero muy expertos también en saquear el erario. A mí me dio mucha risa porque bien bajo reserva del Universal, los morenistas van por la rectoría de la UNAM. Y yo dije, y lo sostengo, pues qué bueno, si aquí hemos dado cuenta de priistas, de panistas, pues que le entren a la contienda, pero pareciera que es de cuidado, ¿no? Ahí vienen los comunistas. Sí, exactamente. ¿No? Sí, mientras está gobernada por priistas y panistas, estos no medios no dicen nada, ¿no? Y si hay alguno que pudiera probablemente simpatizar con la 4T, que ni siquiera sería Imanol Ordórica, me refiero yo, por ejemplo, a, se me olvidó ahorita el nombre, esposo de la exsecretaria de Irma Heréndira, John Ackerman, por ejemplo. Hay otros perfiles por ahí que sí son más hacia la 4T, que ni los hemos mencionado. Yo ahorita mencioné a Imanol Ordórica y la verdad, Imanol Ordórica podría estar incluso a la izquierda de la 4T, pero es un personaje que me parece que ha sido consistente, es un personaje que además es experto en educación y que tiene el respeto de sus pares académicos, pero no, o sea, y para ellos todo va a ser 4T si ya es que queda alguien fuera de estos grupos, que también, Vicente, lo veo prácticamente imposible, a menos que, por ejemplo, Imanol Ordórica generara una corriente de opinión importante que deviniera en una movilización estudiantil, en una movilización académica, entonces ahí sí podríamos ver que habría alguna posibilidad. Mientras tanto, estos 4 grupos, Vicente, tienen el control de todos los órganos de gobierno de la UNAM. Estamos al pendiente, estamos en la recta final, socio. Y en la recta final también de este proceso interno de Morena, PT, Verde. Jueves, viernes, no sé si regresas mañana. Sí regresas mañana, ¿no? Así es. Así que mañana en la mesa te volveré a preguntar un poquito sobre tus opiniones. ¿Cómo ves este proceso de recorridos que termina este fin de semana y que continuará con el proceso de levantamiento de la encuesta y el 6 de septiembre el anuncio del coordinador o coordinadora? En estas últimas horas, Noroña manda una carta durísima. Hoy se reunió con Alfonso Durazo, que no solamente es gobernador de Sonora, sino el presidente del Consejo Nacional de Morena. A él también estaba dirigida esta carta. Entre otras cosas, pide la renuncia de, no sé si es la titular o miembro de esta comisión de encuestas de Morena, porque abiertamente dice, respalda a Claudia Sheinbaum, entre otras cosas. Señalamientos de que si un codazo de Adán contra una persona en Tabasco, que si Claudia Sheinbaum compró fentanilo cuando era jefa de gobierno, Marcelo Ebrard diciendo que hay cargada y que no hay piso parejo, Ricardo Monreal parece que ya se desentendió de este proceso y él está más preocupado en si va o no por la Ciudad de México, y el Güero Velasco más preocupado de apoyar a su esposa en sus conciertos que, en fin, ¿cómo ves? ¿Cómo se llega a este final de los recorridos? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué piensas? Pues que sí hay mucha rispidez, me parece que hay mucho desgaste y creo que Morena tiene un problema muy importante, no de ahora, ya desde hace tiempo, y es que todo depende del liderazgo del presidente. Me parece que en Morena hacen falta
en este caso, por ejemplo, generar más procesos de cuadros políticos, de educación política. Está, desde mi punto de vista, pues prácticamente está abandonado, y hemos visto pues estas disputas ya internas, pues son resultado también de eso, Vicente, de un partido que es fuerte por el número de seguidores que tiene, pero que dependen del presidente de la República. No es fuerte porque haya generado convicciones que entonces deberían de generar un proceso más ameno, menos ríspido entre compañeros, entre camaradas, supuestamente, y me parece, Vicente, que hay cosas interesantes. El caso de Noroña me parece una campaña interesante la que él hizo, pero también creo, Vicente, que que va a haber problemas post campañas. Y no le conviene para nada a Morena esto, porque del otro lado, pues también aprovechará el caso del pripanismo, y me parece que sí habrá problemas después de las encuestas. Qué interesante reflexión la que haces, análisis. Morena está el apoyo a Morena está muy concentrado alrededor del obradorismo, de la figura de Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho, ya me voy. Y luego, hay espero no sonar pesimista ni exagerado, pero hay una posibilidad de orfandad, si acaso no se apuesta fuerte a las bases, a esto que estás diciendo tú, porque el presidente será de un líder activo a un líder que quedará ahí de guía política y de pensamiento, pero ya no en el diario, en la diaria definición de las cosas, como lo ha hecho en todos estos años desde la mañanera, por ejemplo. De hecho, el presidente ha dicho que se retirará completamente, y yo le creo, se va a retirar completamente de la vida pública, no va a haber ni entrevistas, ni reuniones, ni nada. Y yo creo que eso ocurrirá, es decir, se convertirá en un líder moral, un referente, pero ya no va a ser el que aglutine. Y hablabas de una orfandad, Vicente, pero lo que sigue después es el rompimiento. Hay muchos sectores en Morena que hoy están en Morena, pegados prácticamente y dándose codazos, y están ahí, pero porque está el presidente. Cuando el presidente ya no esté, y si no tienes claridad sobre un programa político, el presidente le gusta hablar mucho de las transformaciones. Para la revolución hubo un plan de Ayala, hubo también, por ejemplo, pues un plan San Luis, lo mismo en la transformación de 1857, en la reforma. En la revolución, además de estos dos planes, pues estuvo el de los hermanos Flores Magón, por ejemplo, el programa del Partido Liberal. Es decir, cada movimiento que busca transformar un país tiene principios sólidos, claros. Y si nos detenemos a preguntarles a militantes de Morena, vamos a ver que cada quien entiende la 4T como mejor viene, y no hay ni siquiera a veces coincidencia en todos los principios. Y me parece que entonces, ya a contrarreloj, debe de haber un proceso de Morena interno que va a tratar de sanar ahora, tratar de los curitas y todo después de este proceso ríspido, pero que no se tiene que quedar ahí. Se tiene que ir a transformar, al fondo, a ir a los propios programas, a los propios valores que tienen que tutelar el trabajo de un proyecto. Y eso no se está haciendo. ¿Sabes qué esperanza tengo? Que de eso de alguna manera también se encargue, ya es cargarle la mano, pero que también se encargue el presidente de dejar ahí el caminito. Por aquí se va. Así, solamente así lo entendería, ¿no? Esos que me han apoyado, esos que se dicen obradoristas, esos que están en Morena o que están cohesionados a la fuerza, tal vez porque estoy yo, por este camino se debe. No sé, a lo mejor soy muy optimista, pero por ahí está bueno el debate. Tan es así que también habría que esperar qué definen en la redacción del proyecto de Nación 2024-2030 con este grupo de notables, precisamente creo que son 21, y las diferentes foros, y a ver qué sale de este proyecto de Nación. Todo apasionante, porque además esto nunca lo habíamos visto en México. Es inédito, mi querido Sosimo. ¿Con qué cierras? Pues, Vicente, pues nada más señalando sobre este asunto, que sí vienen momentos muy, muy complicados para Morena y para todo el país, y todo dependerá también, pues, de que esto, a lo que te refieres, Vicente, pues que genere
me refiero a estos foros, este proyecto de país, pues que realmente recoja lo que está sintiendo la propia población, porque viene un periodo muy complicado y un sexenio muy complicado, tan solo porque ya no va a estar Andrés Manuel López Obrador. Pues estamos al pendiente. Si te parece, mañana seguimos hablando en otra mesa de investigación contra Línea Sin Censura. Sósimo Camacho, amigo, admirado, respetado en este espacio libre como el viento, y le pido que no solamente nos vea aquí en vivo y en directo, sino que vaya a nuestros canales de YouTube, Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, y de ahí vea y comparta los diferentes segmentos, las diferentes noticias, las diferentes mesas del día, las declaraciones más importantes del presidente desde la mañana, las noticias más importantes. En ocasiones son más de 100 videos que quedan ahí en los diferentes canales y necesitamos de su apoyo para compartirlos a través de otras plataformas con quien usted así lo decida. Porque ¿sabe qué? Aquí todos somos sin censura. Y a continuación, una de las conversaciones así nocturnas y sabrosas del maestro Luis Guillermo Hernández con un invitado especial.